Como el personaje de mi primera novela, que se llamaba Adlián y el sobrenombre es el gato, o sea que no me vas a pillar tan fácil, ¿no? ¿Qué Estado no es asesino? Yo recuerdo que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial le hicieron una pregunta a Winston Churchill y se la volvieron a repetir 10 años después. Y la pregunta era ¿cómo creía que lo iba a recordar la historia? Y la respuesta de Winston Churchill fue que no le preocupaba porque él había ganado la guerra y él iba a escribir la historia. Eso contesta en parte a tu pregunta de qué Estado no es asesino. ¿No piensas que desde Alejandro Magno hasta César, Napoleón eran asesinos? La guerra implica mucho derramamiento de sangre y esto es una guerra. El mundo está permanentemente en guerra. Ahora, pues bueno, los asesinos son los americanos, pues les ha tocado 1 siglo y medio de controlar el mundo. El que está en el poder siempre es asesino de una u otra manera. A mí, cuando me preguntan sobre la guerra civil, con independencia a mi ideología, lo que tengo claro es que hubiera ganado quien hubiera ganado, hubiera matado al vencido. Y yo creo que eso a nadie se le oculta. Con lo cual, ¿qué Estado no es asesino? Todos los gobiernos, en el fondo, son asesinos. Y la segunda pregunta, si son reales los sitios. Mi literatura, desde luego, si se puede considerar como literatura, desde luego no es tan realista ya como dije, como la que hace Antonio Lozano. Muchos lugares incluso son ficticios. A mí me hubiera encantado que en la Avenida Naga hubiera el bulevar que reflejo en mi obra, ¿no? Una especie de semejanza de la playa de la Concha en San Sebastián, y no existe. El resto intento, si no son reales, que la gente se lo pueda creer. Aquí de quién es Jerónimo Saavedra, de quién no, aquí sinceramente no he buscar semejanzas. Ya aquí lo que realmente me importaba era la identidad del personaje y el personaje. Y sobre todo, tratándose de un asesino, que la gente pudiera comprender por qué mata, y al final no te voy a decir que le diera pena, pero que no lo viera como un asesino. Es la persona que yo creo que mejor conoce mi obra. Y cuando la cogió y leyó el título, al terminarla dijo que era una gran novela con un malísimo título. Yo lo que estoy seguro es que es el único título posible. Estamos hablando de un personaje, estamos jugando con una fragmentación del territorio, con unas bases históricas que pueden implicar que con el deshielo, unas poblaciones del norte de África, bereberes, se quedan aisladas de pronto, y se quedan aisladas en 7 peñones, que son las 7 islas, sin contacto unas con otras. Eso, con la conquista posterior, con el sincretismo y con una asimilación de costumbres, yo creo que crea una paranoia total en los habitantes, una paranoia que yo creo que no hemos superado todavía los canarios. Esa fragmentación se utiliza políticamente para el enfrentamiento. Yo, desde luego, no voy a decir que me llevo mejor con los gran canarios que con los tinerfeños, pero la verdad que siempre que he estado allí me han tratado de maravilla, y de hecho Antonio Lozano yo no lo conocía personalmente. Yo le pedí un favor personal a un amigo, a un muy buen amigo mío, y le dije: ponme en contacto con esta persona, porque yo creía que era la persona ideal para presentar esta novela por su visión africanista. Y la identidad fragmentada, juego con la identidad fragmentada del territorio y la identidad fragmentada del personaje. Es un personaje que pasa de llamarse Maddox a llamarse Felton a llamarse Julian. Un personaje con claros trastornos bipolares. Cuando te roban la identidad, al tiempo que intentas reagrupar lo que supone ese boom global, es como cuando rompes un vaso. Es cristal, va a ser imposible, está fragmentado, por mucho que lo pegues no va a ser nunca lo mismo. Y yo creo que eso es lo que le pasa a estas islas, y yo creo que eso es lo que le pasa al personaje.
Pero lo que realmente me interesa es el personaje. Los otros son cortinas de humo para que la gente piense en política o como Jesús esté buscando a Jerónimo Saavedra por aquí. A mí me interesa el asesino, a mí me interesa Julian. O sea, a mí me preocupa y yo estoy bastante sensible con la situación del pueblo saharaui. No es una situación que viví todo el movimiento de Antonio Cubillo, como comentaba Antonio Lozano, que bueno, aquí aquello fue una novedad y yo creo que al gobierno español le preocupaba mucho la situación en Canarias, cuando todo aquel movimiento del Frente de Liberación, ¿no? Y aquellas emisiones desde Radio Argel, de Canarias Libre. He intentado desde luego recuperar todo eso. Antes, hablando con una de las personas que estaban presentes, me decía que hay mucha gente que desconocía que la Virgen de Candelaria que está en la basílica no es la verdadera Virgen que encontraron los guanches. Aquí tenemos a Marcos Barrera, un muy buen amigo mío, estudió Derecho conmigo y me ayudó en la labor de documentación, ¿no? Él sigue creyendo que la Virgen de Candelaria es la que tienen en Santa Úrsula, se llama la iglesia, allí en Adeje, ¿no? Bueno, espero que eso no implique que le deje de gustar la novela cuando mi visión es diferente, ¿no? www.eldigitalsur.com, algo más que un periódico.